Tayla siempre creyó haber construido el matrimonio perfecto. 6 años al lado de Cassian Ortega, arquitecto de renombre, dueño de una prestigiosa oficina en Barcelona. Ella renunció a su propia carrera como diseñadora de interiores para apoyarlo, cuidar del impecable hogar en el barrio de Sarrià y organizar cenas para clientes importantes. Pero en la mañana en que encontró su móvil desbloqueado sobre la encimera de mármol de la cocina, mientras preparaba el café como hacía todos los días, su vida se desmoronó en cuestión de segundos. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Cassian había estado teniendo una aventura durante meses con Valentina, la becaria de la oficina. Las conversaciones eran explícitas, incluso crueles. Él se reía de ella. Llamaba a Tayla conveniente. Decía que era decorativa, pero aburrida, que mantenía el matrimonio solo por la apariencia social que una esposa dedicada proporcionaba. Y lo peor, Valentina estaba embarazada. Tayla sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban tanto que el móvil casi se le resbala. 6 años. 6 años de dedicación absoluta, de renuncias silenciosas, de creer en un proyecto de vida que nunca existió de verdad. Miró alrededor de la cocina bañada por la luz dorada de la mañana mediterránea, los azulejos portugueses que ella misma eligió, las plantas perfectamente cuidadas en la ventana, y se dio cuenta de que había construido una prisión hermosa, pero lo que Cassian no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que aquella traición no destruiría a Tayla. Ella renacería de las cenizas de esta humillación, de un modo que él jamás podría prever. Y el hombre discreto que conducía el coche familiar los fines de semana, Miguel, aquel que todos ignoraban como si fuera invisible, guardaba un secreto que cambiaría todo. Barcelona despertaba bajo un cielo absurdamente azul aquella mañana de abril. Desde el apartamento en el 5º piso del edificio en Sarrià, Tayla podía ver la Sagrada Familia a lo lejos, recortada contra el horizonte, como una promesa de algo divino e inalcanzable. Ella siempre amó aquella vista. En los primeros años de matrimonio, solía levantarse temprano solo para tomar café en el balcón, observando la ciudad cobrar vida mientras planeaba el día. Pero hoy, mientras sostenía el móvil de Cassian con las manos temblorosas, la ciudad parecía burlarse de ella. Toda aquella belleza, toda aquella promesa de vida plena, era solo el escenario para la farsa en que se había convertido su existencia. Tayla tenía 32 años, cabello castaño que caía en ondas naturales hasta la mitad de la espalda, ojos verdes heredados de su abuela portuguesa. Era bonita de una manera clásica, elegante sin esfuerzo. Venía de familia sencilla, creció en Sintra, hija de un jardinero y una maestra de primaria. Conoció a Cassian cuando tenía 25 años, en una exposición de arquitectura en Lisboa. Él era 10 años mayor, ya establecido, dueño de una oficina que firmaba proyectos para hoteles de lujo por toda Europa. El noviazgo fue intenso. Cassian la cortejó con aquella seguridad de hombre exitoso. La llevó a cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana en Ibiza, promesas de un futuro brillante juntos. Ella estaba terminando la facultad de diseño de interiores. Soñaba con abrir su propio estudio. Pero cuando se casaron y se mudaron a Barcelona, él sugirió que ella descansara un poco antes de invertir en la carrera. Su oficina exigía mucho tiempo. Él necesitaba apoyo, una pareja que pudiera cuidar de la vida social, de las apariencias. Y Tayla, enamorada e ingenua, accedió. 6 años después, allí estaba ella. Especialista en organizar cenas impecables, en sonreír educadamente a los clientes de Cassian, en mantener la casa siempre perfecta, su ropa siempre impecable,
la agenda social siempre alineada. Se había convertido exactamente en lo que él necesitaba, una esposa trofeo funcional. Y ahora descubría que ni siquiera eso era suficiente. Leyó los mensajes nuevamente, cada palabra como una naquilata afilada. Cassian, ella está organizando esa cena ridícula otra vez. No puedo esperar para estar contigo después, mi amor. Valentina, pobre Tayla, tan correcta, tan predecible, debe ser aburrida. Cassian, no tienes idea, pero tiene su utilidad. Mantiene las apariencias, sabe recibir. Es como tener una asistente personal disfrazada de esposa. Tayla sintió náuseas, corrió al baño y vomitó. Cuando levantó el rostro, se vio en el espejo veneciano que compraron en Murano durante la luna de miel. Estaba pálida, los ojos rojos, la expresión de quien acababa de perderlo todo. Pero entonces, algo cambió. En el fondo de aquellos ojos verdes, se encendió una chispa diferente. No era desesperación, era rabia. Rabia fría, calculada, transformadora. Tayla se lavó la cara con agua fría, enderezó los hombros y salió del baño. Recogió el móvil exactamente donde Cassian lo había dejado. Preparó su café como siempre hacía. Arregló la mesa con las tostadas que a él le gustaban. La mermelada de naranja amarga que compraba en una boutique específica en el Example. Cuando Cassian bajó a desayunar, aún en pijama bostezando, ella lo observó como si lo viera por primera vez. 42 años, cabello que comenzaba a encanecer en las sienes, cuerpo todavía en forma porque iba religiosamente al gimnasio. Guapo de una manera convencional y completamente vacío por dentro. «Buenos días», dijo él, besándola en la coronilla como hacía todas las mañanas. Gesto automático, sin afecto real. «Buenos días», Tayla respondió con la voz perfectamente controlada. «¿Dormiste bien?» «Como un tronco. Tengo ese proyecto para el hotel en Mallorca hoy. Va a ser un día largo». «¡Mentira!». Ella sabía por los mensajes que almorzaría con Valentina en un restaurante discreto en Gracia. «Necesito que firmes unos documentos hoy». Cassian continuó, hojeando el periódico. «Son autorizaciones para renovar el seguro del coche. Esas cosas». Los dejé en la mesa de la oficina, siempre haciendo esto, poniéndola a firmar documentos sin explicar bien, tratándola como si ella no fuera capaz de entender. Y ella siempre firmaba, confiada, creyendo que estaban construyendo algo juntos. «Claro», dijo ella, «firmaré después, pero no firmaría. No hoy. No nunca más». Después de que Cassian se fue, Tayla se quedó sola en el silencio pesado del apartamento. Caminó por las habitaciones que había decorado con tanto cuidado. Cada detalle elegido por ella. Cada objeto cargando una memoria que ahora parecía podrida. La estantería de libros que nunca leyeron juntos. Las plantas que solo ella regaba. Las fotografías sonrientes en las paredes. Mentiras enmarcadas. Cogió su móvil y llamó a la única persona en la que todavía confiaba en aquella ciudad. Marta, su única amiga verdadera. Portuguesa como ella, que trabajaba en una galería de arte en el Bonn. «Tayla, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito verte». Ahora, algo en su tono de voz hizo que Marta no hiciera preguntas. «Te encuentro en el café de siempre en 20 minutos». Tayla se cambió de ropa rápidamente. Eligió un vestido simple, color caramelo, sandalias bajas. Se echó un bolso al hombro, antes de salir. Se detuvo ante el espejo del vestíbulo. «No vas a destruirme, Cassian», pensó. «Voy a renacer. Y ni siquiera vas a reconocer en quién me convertiré». Salió dando un portazo. El café estaba en una calle tranquila, cerca del mercado de San Antoni.
Marta ya estaba allí cuando Tayla llegó. 2 tazas de cortado humeantes sobre la mesita de mármol. ¿Qué pasó? Marta preguntó tan pronto como Tayla se sentó. Tayla no lloró. Simplemente le entregó su propio móvil, donde había fotografiado los mensajes de Cassian. Marta leyó en silencio, el rostro volviéndose cada vez más rojo de rabia. «Ese hijo de puta», susurró finalmente. «Ese desgraciado. Esa peste. Está embarazada». Tayla completó, la voz extrañamente tranquila. «Dios mío. Tayla, yo... no quiero compasión». Tayla la interrumpió, cogiendo su taza de café. «Quiero actuar. Necesito un abogado. El mejor que conozcas. Necesito proteger lo que es mío antes de que él se dé cuenta de que lo sé». Marta parpadeó, sorprendida por la frialdad calculada de su amiga. «Conozco a alguien. Sebastián Ferreira. Es portugués. Especialista en divorcios complejos. Feroz como un lobo. ¿De verdad quieres hacerlo? Quiero. Y quiero empezar hoy». En aquel momento, Tayla no sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Porque 3 mesas más allá, tomando café solo mientras leía un libro, estaba Miguel. Miguel, el chofer discreto que Cassian había contratado 6 meses atrás para llevar y traer clientes importantes, para conducir en los viajes de negocios, para estar disponible siempre que fuera necesario. Un hombre de apariencia común, siempre con un traje negro simple, siempre educado, siempre invisible. Tayla lo había visto docenas de veces. Lo saludaba educadamente. Nunca realmente lo había notado. Nadie notaba a Miguel. Parecía diseñado para desaparecer en cualquier ambiente. Pero aquella mañana, cuando sus ojos se cruzaron por casualidad a través del café, algo extraño sucedió. Miguel la observaba con una intensidad que ella nunca había percibido antes. No era invasivo. Era comprensivo, como si él supiera exactamente por lo que estaba pasando. Tayla desvió la mirada rápidamente, volviendo su atención a Marta. «Te pasaré el contacto de Sebastián ahora», dijo Marta, ya tecleando en el móvil. «Tayla, vas a salir de esta. Te lo prometo». «Lo sé», Tayla respondió. Y por primera vez en aquella horrible mañana, sintió que decía la verdad. Los 5 días siguientes fueron los más largos de la vida de Tayla. Tuvo que mantener la farsa, fingir normalidad, sonreír a Cassian todas las mañanas, mientras por dentro urdía su plan de fuga de aquel matrimonio podrido. El abogado que Marta le indicó, Sebastián Ferreira, era exactamente lo que necesitaba. Meticuloso, frío, implacable. En el primer encuentro, en su elegante oficina en la avenida Diagonal, él escuchó toda la historia sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de cuero. «Señora Ortega», dijo cuando ella terminó, «el señor su marido cometió un error clásico. Subestimó a su propia esposa. Vamos a usar eso a nuestro favor». Sebastián explicó la estrategia. Primero, reunir pruebas concretas de la infidelidad. Luego, mapear todos los bienes de la pareja, identificar cuentas conjuntas, inversiones, propiedades. Y solo entonces, cuando todo estuviera documentado y protegido, confrontar a Cassian con los papeles del divorcio. «No le diga nada todavía», Sebastián advirtió. «Continúe con la rutina normal. Eso nos da tiempo para preparar todo. Y créame, cuanto más preparados estemos, más devastador será el golpe». Tayla volvió a casa aquel día con una carpeta discreta llena de documentos para rellenar y firmar. Escondió todo en el fondo del closet, dentro de una caja de zapatos que Cassian jamás abriría. Pero mantener la normalidad se estaba volviendo torturante. Aquella noche, Cassian llegó tarde como siempre,
oliendo a perfume que no era el de ella. Tayla había preparado la cena. Salmón a la plancha con espárragos, su plato favorito, y servía el vino cuando él la abrazó por detrás, besando su cuello. «Estás tan linda hoy», murmuró. «¿Qué tal después de la cena?» Tayla sintió repulsión, pero forzó una sonrisa. Se dio la vuelta y lo besó ligeramente. «Claro», mintió. Durante la cena, Cassian habló animadamente sobre el proyecto en Mallorca, sobre cómo conseguiría un generoso bono si cerraba aquel contrato. Hablaba usando nosotros, como si fueran un equipo, como si aquel dinero fuera de los dos. «Nada de esto es nuestro», pensó Tayla cortando el salmón mecánicamente. «Fue construido a mis espaldas mientras yo renunciaba a todo por ti». «Por cierto», dijo Cassian llenando nuevamente su copa de vino, «necesito que organices esa cena benéfica para los Moretti la próxima semana. Es importante para la oficina. Siempre importante para la oficina. Nunca importante para ella». «Claro», Tayla respondió. «¿Cuántas personas?» «Unas 12. ¿Sabes cómo hacer que suceda?» «Sí». Ella siempre hacía que sucediera. Y luego Cassian recibía todos los créditos, mientras ella sonreía en segundo plano como la esposa decorativa perfecta. Más tarde, cuando finalmente estaban acostados, y Cassian comenzó a intentar seducirla, Tayla alegó dolor de cabeza. Él bufó irritado y se dio la vuelta, durmiendo en minutos. Ella se quedó despierta durante horas, mirando el techo, planeando cada detalle de su propia liberación. 2 días después, Tayla tuvo que ir a la oficina de Cassian para dejar unos documentos que él había olvidado. Era una tarde de jueves, cielo pesado amenazando lluvia, las calles de Barcelona húmedas y grises. La oficina estaba en un edificio modernista en el Eixample. Todo vidrio y líneas rectas, expresión del ego arquitectónico de Cassian. Tayla entró en la recepción, saludó a la secretaria, una mujer de 50 años que siempre había sido amable con ella, y dijo que dejaría los documentos en la sala de su marido. «Está en una reunión ahora». La secretaria hasta avisó. «Pero siéntase cómoda». Tayla subió al segundo piso, donde estaba la sala de Cassian. La puerta estaba entreabierta. Iba a llamar cuando escuchó voces. Y se congeló. «Necesitas tener paciencia, Val». Era la voz de Cassian, baja e chitegima. «No puedo pedir el divorcio ahora». Tayla me firmó como avalista en varios contratos de la oficina. Si ella se va enfurecida, puede complicar todo financieramente. «Pero me lo prometiste». La voz de Valentina, llorosa y melindrosa. «Dijiste que tan pronto como naciera el bebé, y lo cumpliré, pero necesito hacer esto bien, estratégicamente». Por ahora ella ni siquiera sospecha nada. Continúa así, y en unos meses tendremos todo resuelto. «Te amo, Cassian». «Yo también te amo, mi linda». Tayla sintió una ola de odio tan intensa que tuvo que sujetarse a la pared para no tambalearse. No solo la traición, no solo la mentira, sino la calculación. Él la mantenía atrapada, usándola como garantía financiera, mientras planeaba fríamente cómo deshacerse de ella de la manera menos perjudicial para él. Ella era ganado, propiedad, herramienta. Retrocedió silenciosamente. Bajó las escaleras, dejó los documentos con la secretaria y salió del edificio. En la calle comenzó a llover. Una lluvia fina y helada que lo mojaba todo lentamente. Tayla no cogió un taxi. Simplemente comenzó a andar, dejando que la lluvia la lavara, los pensamientos girando violentamente en su cabeza. Anduvo durante casi 1 hora, sin dirección, hasta que se dio cuenta de que estaba en el Born, cerca de la Galería de Marta.
Pero no quería ver a su amiga ahora. No quería ver a nadie. Se detuvo ante un café pequeño, escondido en un callejón. Estaba empapada, temblando. Entró. El lugar era acogedor, medio oscuro, con paredes de ladrillo visto y un fuerte olor a café recién hecho. Solo había 3 personas allí: el barista, una pareja de turistas y Miguel. Él estaba sentado al fondo, cerca de la ventana que daba al callejón, nuevamente con un libro. Levantó los ojos cuando Tayla entró. Y por primera vez, ella realmente lo vio. Miguel debía tener unos 38 años. No era extraordinariamente guapo, pero tenía rasgos fuertes, marcados, cabello castaño oscuro, siempre bien cortado, ojos intensamente negros, mandíbula definida. Había algo en él a lo que ella nunca había prestado atención antes. Una elegancia natural, sutil, que no venía de la ropa, siempre simple, siempre discreta, sino de la postura, de la manera en que se movía, en que observaba el mundo. Y en aquel momento, él la observaba con preocupación genuina. «Señora Ortega», Miguel dijo, levantándose, «¿está usted bien? ¿Está empapada?» Tayla se dio cuenta de que estaba goteando en el suelo de madera, temblando violentamente. Yo estaba caminando y... «Siéntese», dijo él gentilmente, acercándole una silla. «Por favor, voy a pedirle un té caliente». Ella obedeció, tan exhausta, emocional y físicamente, que no pudo ni cuestionar. Miguel fue hasta el mostrador. Conversó en voz baja con el barista y volvió con una taza humeante de té de jengibre y una manta que el dueño del café le prestó. «Aquí», dijo, colocando la manta sobre sus hombros. «Beba despacio». Tayla envolvió sus manos en la taza caliente, sintiendo el vapor subir, el perfume picante del jengibre invadiendo sus fosas nasales. Y entonces, sin entender bien por qué, comenzó a llorar. No era un llanto delicado, era un llanto de colapso, sollozos profundos que venían de un lugar oscuro y desesperado. Todo el peso de aquellos días de fingimiento, de descubrimiento, de humillación, se derrumbó de golpe. Miguel no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, en silencio respetuoso, esperando que la tormenta pasara. Cuando finalmente ella pudo controlar la respiración, se secó el rostro con las manos temblorosas y lo miró avergonzada. «Lo siento. No debería... No tiene que disculparse». Miguel dijo, «Todos tenemos momentos en que el peso es demasiado grande». Había algo en su voz. No era pena. Era empatía real de quien ya había estado en el fondo del pozo también. «Usted trabaja para mi marido». Tayla susurró. «Trabajo». Miguel confirmó. «Pero eso no significa que no vea las cosas». «¿Qué es lo que ve?». Él dudó, escogiendo las palabras con cuidado. «Veo a una mujer que da todo de sí y solo recibe migajas. Veo a alguien que merece mucho más de lo que ha estado recibiendo». Tayla lo miró fijamente, conmocionada por la honestidad brutal. «¿Por qué me dice eso? ¿Por qué?». Miguel respondió simplemente. «A veces necesitamos escuchar de un extraño aquello que ya sabemos, pero tenemos miedo de admitir». Se quedaron en silencio por un largo momento. La lluvia continuaba cayendo afuera, tamborileando en los cristales, creando un capullo de extraña intimidad en aquel café escondido. «Él me está engañando», Tayla dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. «Con la becaria. Ella que ya está embarazada. Y él me mantiene atrapada porque firmé como avalista en sus contratos». Miguel no pareció sorprendido. «Lo sé. ¿Lo sabe?».
El señor Ortega no es exactamente discreto cuando piensa que está solo en el coche. Miguel dijo: lo conduje a él y a la señorita Valentina a reuniones varias veces en los últimos meses. Y él habla por teléfono sin importarle que yo esté escuchando. Y usted nunca me sentí con el derecho de interferir. Miguel la interrumpió. Pero verla así, destrozada, me hace cuestionar si el silencio es siempre la elección correcta. Tayla lo estudió con nueva curiosidad. Había capas en aquel hombre que seguises. Ella, que había solo sospechado. Como si usara la invisibilidad como escudo, pero por debajo hubiera mucho más. ¿Por qué trabaja como chofer?, preguntó de repente. Miguel sonrió ligeramente, enigmático. Larga historia. Para otro día, quizás. Conversaron durante otra media hora. Miguel tenía una manera de escuchar que hacía que Tayla se sintiera vista por primera vez en años. No daba consejos baratos, no hacía juicios. Solo escuchaba. Verdaderamente escuchaba. Cuando finalmente Tayla se levantó para irse, la lluvia ya se había pasado, dejando las calles de Barcelona brillando bajo un sol tímido. Se sintió extrañamente más ligera. Gracias, le dijo a Miguel, por todo. No tiene que agradecer. Él respondió: y señora Ortega. Tayla, por favor, llámeme Tayla. Tayla. Él repitió, y el nombre sonó diferente en su boca, más real de alguna manera. Sea cual sea la decisión que tome, sea cual sea el camino que escoja, usted es más fuerte de lo que imagina. Ella ya sintió, sin confiar en su propia voz, y salió. Afuera, parada en la acera aún húmeda, Tayla miró hacia atrás por última vez. A través del cristal del café, podía ver a Miguel, nuevamente inmerso en su libro, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo había cambiado, y Tayla sabía, con una certeza que venía de las profundidades de su alma herida, que aquel encuentro casual había sido el comienzo de algo que ella todavía no podía nombrar, algo que cambiaría todo. Tayla entró en el apartamento y encontró a Cassian en el sofá, viendo televisión con una cerveza en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. Intenté llamarte. Dejé el móvil en silencio. Mintió ella. Estaba resolviendo unas cosas. ¿Qué cosas? Tayla lo miró fijamente. Y en aquel momento, viéndole allí, tan cómodamente instalado en la mentira, algo dentro de ella finalmente se rompió del todo. «Cassian», dijo, la voz sorprendentemente firme. «Necesitamos hablar». Él finalmente la miró, irritado por la interrupción. ¿Ahora? Estoy viendo el partido. Ahora. Algo en su tono hizo que Cassian apagara la televisión y se sentara derecho. ¿Qué pasa? Tayla caminó hasta la mesa del comedor. Abrió su bolso y sacó una carpeta. La puso delante de él. Lo sé todo. Sé de Valentina. Sé del bebé. Sé que me mantienes aquí como avalista conveniente, mientras planeas cómo deshacerte de mí de la manera menos perjudicial para ti. El rostro de Cassian se puso blanco. Luego rojo. ¿De qué estás hablando? ¡Qué absurdo! No mientas más. Tayla lo cortó, tirando la carpeta sobre la mesa. Está todo aquí. Impresiones de los mensajes. Fotos de ustedes dos juntos que un detective privado tomó. Testimonios. Todo documentado. Y antes de que pienses en hacer algún movimiento desesperado, ya lo he protegido todo. Las cuentas conjuntas están bloqueadas, los papeles están con mi abogado, y todos los contratos donde me pusiste como avalista sin mi consentimiento informado, inválidos. Mi abogado ya está encargándose de eso. Cassian abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo. Tayla, espera. Déjame explicarte. No quiero explicaciones, dijo ella,
y cada palabra salía afilada como vidrio. Quiero el divorcio. Inmediato. Y no voy a negociar. Me usaste, me humillaste, me mantuviste atrapada mientras construías una vida paralela. Y esto se acaba ahora. No puedes hacer eso. No solo puedo, sino que ya lo estoy haciendo. Cassian se levantó bruscamente, agresivo. No eres nada sin mí. ¿Quién te crees que eres? Renuncié a mi carrera para apoyarte. Transformé mi vida en la tuya. Y ahora tú... ¡Tú no hiciste nada! Tyla gritó, y fue la primera vez en 6 años que elevó la voz hacia él. Yo renuncié a todo. Yo transformé mi vida en la tuya. Yo fui la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la mujer que sonreía mientras tú me convertías en decoración. ¿Y cómo me lo pagaste? Engañándome, usándome, descartándome. Tyla, por favor, vamos a hablar con calma. No hay nada más que hablar. Recibirás los papeles del divorcio mañana. Y sugiero que firmes sin causar problemas, porque si esto va a los tribunales, será mucho más devastador para ti que para mí. Tengo pruebas suficientes para destruir tu reputación. Cassian la miró fijamente, incrédulo, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Tú has cambiado? No. Tyla respondió. Finalmente he despertado. Subió al dormitorio, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella. El corazón disparado. Escuchó a Cassian gritando abajo, insultando, rompiendo algo. Pero no bajó. No dio marcha atrás. Cogió el móvil y escribió un mensaje a Sebastián. Lo confronté. Él lo sabe todo. Por favor, envíe los papeles mañana temprano. La respuesta llegó en segundos. Perfecto. Lo recibirá en la oficina con aviso previo. Has sido valiente, Tyla. Ahora empieza la parte buena. Tyla dejó el móvil acá a un lado y fue a la ventana. Barcelona brillaba afuera. Luces doradas esparcidas como estrellas caídas. La ciudad que ella había amado tanto, que se había convertido en su prisión, ahora parecía diferente. Parecía posibilidad. En los 3 días siguientes, todo sucedió rápido. Cassian intentó negociar, suplicar, amenazar. Pero Sebastián fue implacable. Los papeles del divorcio fueron entregados. Los términos eran claros. Separación total de bienes. Tyla renunciaba a todo lo que fuera de la oficina, pero se quedaba con el apartamento que estaba a su nombre, un regalo de su padre, cuando se casaron. La mitad de los ahorros personales de la pareja y una compensación por daños morales. Cassian, aconsejado por su propio abogado, para no crear un escándalo público que perjudicara sus contratos millonarios, firmó. En 5 días, lo que había tardado 6 años en construirse estaba deshecho. Tyla se mudó temporalmente a un hotel boutique en el Born, mientras reorganizaba su vida. Marta fue su roca, apareciendo todos los días con comida, vino, planes para el futuro. «Necesitas retomar tu carrera», le decía Marta. «Abrir ese estudio de diseño que siempre soñaste». «Lo sé». Tyla estaba de acuerdo. «Pero aún no. Primero necesito encontrarme de nuevo». Y fue en ese proceso de encontrarse que Miguel reapareció. Era una tarde de sábado. Tyla estaba sentada en un café en la Barceloneta, frente al mar, intentando dibujar. Algo que no hacía desde hacía años. Sus manos estaban oxidadas, las líneas salían torcidas, pero sentía un extraño placer en simplemente intentarlo. ¿Puedo sentarme? Ella levantó los ojos y allí estaba él. Miguel con aquella manera discreta, una pequeña sonrisa en el rostro. «Claro», Tyla dijo, sorprendida y extrañamente feliz de verlo. Él se sentó, pidió un café. Se quedó mirando el mar en un silencio confortable.
Supe del divorcio, dijo finalmente. El señor Ortega ya no trabaja conmigo. Pedí la dimisión tan pronto como los papeles fueron firmados. ¿Por qué? ¿Por qué? Miguel respondió. No tengo ningún interés en seguir trabajando para hombres que tratan a las mujeres como propiedad. Tayla sintió calor en el pecho. ¿Arriesgó su trabajo por eso? Miguel rió suavemente. No fue exactamente un riesgo, Tayla. Tengo otros recursos. Ella frunció el ceño, curiosa. Usted sigue siendo un misterio. Todos somos misterios, dijo él. Pero poco a poco nos revelamos a las personas correctas. Se quedaron conversando durante horas. Miguel habló un poco sobre sí mismo. Nació en Brasil, creció entre Río de Janeiro y Lisboa. Estudió economía, trabajó en grandes empresas antes de decidir vivir de una manera más simple. Era vago sobre los detalles, pero Tayla no presionó. Había tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Miguel la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Puedo invitarte a cenar?, preguntó. No como chofer, como amigo. O más, si quieres. Tayla sintió mariposas. Aquellas mariposas de adolescente que pensó que nunca más sentiría. Sí, respondió. Quiero. Cenaron en un restaurante pequeño y escondido en Gracia. El tipo de lugar que solo los locales conocen. La comida era casera, el vino excelente, la conversación fluía como el río. Miguel la hacía reír, algo que Tayla no hacía de verdad desde hacía meses, quizás años. Al final de la noche, cuando él la acompañó hasta el hotel, se detuvo ante la puerta y le cogió la mano con delicadeza. Tayla, dijo suavemente, eres una mujer extraordinaria y espero que con el tiempo vuelvas a ver eso en ti misma. Luego se inclinó y besó su frente. Un gesto casto, respetuoso, pero cargado de significado. Y se fue. Tayla se quedó parada en la acera, la mano aún hormigueando donde él la había tocado, el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Esperanza de que había vida después de la destrucción. Esperanza de que podía empezar de nuevo. Esperanza de que merecía ser feliz. Y Miguel, aquel hombre misterioso que todos ignoraban, le estaba mostrando que existía belleza en la simplicidad, poder en la discreción y fuerza en la amabilidad. Lo que ella todavía no sabía era que Miguel guardaba un secreto tan grande que cambiaría completamente todo lo que ella creía saber sobre él. Pero eso lo descubriría pronto. 3 semanas después del divorcio, Tayla finalmente se sentía respirando de nuevo. Volvió al apartamento en Sarriá, que era legalmente suyo. Rehizo toda la decoración, retirando cada rastro de Cassian de aquellas habitaciones. Donde antes había colores neutros y muebles masculinos, ahora había vida. Cojines coloridos, plantas por todos los rincones, cuadros de artistas locales que compró en galerías pequeñas. Luz. Marta ayudó en la transformación. Y las dos pasaron días enteros pintando paredes, moviendo muebles, riendo como adolescentes. Estás diferente, Marta comentó una tarde, mientras ayudaba a colgar cortinas nuevas. Más ligera. Lo estoy, Tayla admitió. Es como si hubiera cargado un peso a la espalda durante años y finalmente me librara de él. ¿Y Miguel? Tayla se ruborizó ligeramente. En las últimas semanas, ella y Miguel se habían encontrado varias veces. Cenas tranquilas, paseos por el Parque Güell, tardes en museos. Él era diferente a cualquier hombre que había conocido. Atento, sin ser invasivo. Interesado, sin ser posesivo. Presente, sin asfixiar. Y poco a poco,
Tayla sentía que el muro que había construido alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse. «Él es... especial», dijo finalmente, «pero también es un misterio. Nunca habla mucho de sí mismo. Sé que ya no trabaja como chofer, pero no sé qué hace ahora. Vive en un apartamento simple en Poble Sec. No tiene coche propio. Anda siempre en metro o a pie. Es casi ascético. Quizás solo sea un hombre simple», sugirió Marta. «Quizás». Tayla estuvo de acuerdo. Pero había algo en Miguel. Una seguridad, una forma de moverse en el mundo que no concordaba con la simplicidad. Era casi como si eligiera ser invisible. Fue en una noche de luna llena, 2 semanas después, que todo cambió. Miguel la invitó a cenar en su casa por primera vez. Dijo que cocinaría algo especial para ella. Tayla se puso nerviosa. Aquella invitación parecía significar algo más, un paso más en la intimidad que habían estado construyendo. Su apartamento estaba en un edificio antiguo, de Poble Sec, 4º piso, sin ascensor. Cuando Tayla tocó el timbre, Miguel abrió la puerta con una sonrisa, vistiendo jeans y una camisa simple de lino blanco, con las mangas remangadas. «Bienvenida», dijo, dándole ese espacio para entrar. El apartamento era sorprendente. Por fuera parecía modesto, pero por dentro era impecable. Paredes blancas, muebles de diseño minimalista, una estantería enorme llena de libros, ventanas grandes que daban a los tejados de Barcelona. Simple, pero refinado. Y caro. Tayla reconocía la calidad cuando la veía. «Tu apartamento es hermoso», comentó intrigada. «Gracias. Viví en lugares mucho más grandes, mucho más lujosos, pero descubrí que la felicidad no está en el tamaño de los espacios». Cenaron en el pequeño balcón, bajo las estrellas. Miguel había preparado una comida brasileña. Moqueca de pescado, arroz jazmín, farofa. El olor era embriagador. Los sabores perfectos. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», Tayla preguntó, maravillada. «Mi abuela. En Brasil cocinar es un acto de amor». Conversaron durante horas. Miguel habló más sobre su infancia, crecer entre 2 países, la abuela que lo crió después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 12 años, las dificultades que enfrentó, las elecciones que hizo. «Trabajé muy joven», dijo. «Empecé desde cero. Construí algunas cosas, perdí otras. Aprendí que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino quién eres cuando nadie está mirando». «¿Por qué trabajaste como chofer entonces?». Tayla finalmente hizo la pregunta que la había intrigado durante semanas. «Claramente tienes educación, recursos. ¿Por qué?». Miguel la miró fijamente. Aquellos ojos negros intensos brillando bajo la luz de las velas que él había encendido. «¿Por qué?», dijo lentamente. «A veces necesitas desaparecer para ver quiénes son realmente las personas. Cuando eres invisible, cuando no representas estatus o poder, ves la verdad. Vi cómo tu marido trataba a los empleados. Vi cómo hablaba de ti cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. Y te vi a ti, una mujer hermosa, inteligente, aprisionada por un hombre que no merecía ni respirar el mismo aire que tú». Tayla sintió lágrimas arder en sus ojos. «Miguel». Él extendió la mano sobre la mesa, cogió la de ella. «Tayla, necesito contarte algo. Y después de que te lo cuente, entenderás por qué viví de esta forma en los últimos años». Ella sintió el corazón acelerado. Miguel respiró hondo. «Mi nombre completo es Miguel Andrade Ferreira. Mi abuela era Solange Ferreira». Tayla frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar. «Solange Ferreira, la empresaria, dueña de...». «Sí»,
dueña de una de las mayores cadenas de hoteles de lujo de Europa y América Latina. Ella murió hace 3 años y me lo dejó todo. Toda la fortuna, todas las empresas. Yo soy... bueno, soy lo que la gente llamaría multimillonario. Tayla sintió que el mundo giraba. ¿Tú... qué? Tenía 28 años cuando heredé todo. Miguel continuó. Y durante 2 años viví esa vida. Jets privados, mansiones, fiestas, mujeres que solo me querían por el dinero. Era vacío. Hueco. Decidí hacer un experimento. Desaparecer. Vivir como una persona común. Ver si encontraba algo real. Entonces tú... Trabajé como chofer, barista, repartidor. Viví en apartamentos simples. Usé transporte público. Y por primera vez en mi vida adulta fui invisible. La gente me ignoraba. Y yo podía observarlos de verdad. ¿Y Cassian nunca lo supo? Nunca. Para él yo era solo Miguel, el chofer, útil y descartable. Tayla no sabía si reír o llorar. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Miguel apretó su mano. Porque te mereces la verdad. Porque no quiero que haya mentiras entre nosotros. Y porque me estoy enamorando de ti, Tayla. Y si hay un futuro para nosotros, debe construirse en honestidad total. Las lágrimas finalmente rodaron por su rostro. Yo también, susurró. Me estoy enamorando de ti. Miguel se levantó. Rodeó la pequeña mesa, se arrodilló a su lado y secó sus lágrimas con los pulgares. Entonces hagamos un trato, dijo suavemente. Nada de pasado, nada de dolor. Solo el presente, solo nosotros. Tú, yo y lo que construyamos juntos. Tayla asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Y entonces Miguel la besó. Un beso dulce, profundo, lleno de promesas. Un beso que decía, ya estás en casa. La noticia sobre la relación de Tayla con Miguel se esparció rápidamente por los círculos sociales de Barcelona. Primero fueron susurros, luego comentarios más fuertes, finalmente artículos en columnas sociales. Tayla Ortega, recién divorciada del arquitecto Cassian Ortega, fue vista cenando con Miguel Andrade Ferreira, heredero de la fortuna Ferreira y uno de los hombres más ricos de Europa. Cassian casi tuvo un ataque cuando lo leyó. Llamó a Tayla fuera de sí. ¿Estás saliendo con el chofer? Aquel hombre que vale 100 veces más que tú. Tayla respondió con calma. Sí, lo estoy. Me engañaste. Tú sabías quién era él. No lo sabía, dijo ella. Lo descubrí después. Pero ¿sabes qué es lo gracioso, Cassian? Incluso cuando pensé que él era solo un chofer, me trató con más dignidad en un mes que tú, en 6 años. Y colgó. Tayla y Miguel se convirtieron en presencia constante en los eventos de la ciudad. Ella siempre elegante, él discretamente a su lado. Juntos eran magnéticos. La gente comentaba, parecen tan reales, tan conectados. Porque lo eran. Tayla finalmente abrió su estudio de diseño de interiores. Miguel ofreció invertir, pero ella se negó educadamente. Quería construir aquello con sus propias manos. Él respetó la decisión y en su lugar la recomendó para proyectos en algunos de sus hoteles. No como favor, sino porque ella era genuinamente talentosa. El estudio, llamado Espacios de Luz, se hizo rápidamente reconocido. Tayla tenía un don para transformar ambientes, para traer belleza funcional a los espacios. Sus creaciones eran publicadas en revistas de arquitectura, celebradas, y por primera vez en su vida, ella construía algo que era completamente suyo. 6 meses después del divorcio, Tayla estaba en la oficina de su estudio.
Un espacio luminoso en el Born, con ventanas enormes y plantas por todas partes, finalizando un proyecto para un hotel en Mallorca, cuando Miguel entró con café y croissants. Pensé que podrías necesitarlo, dijo, besándola en la coronilla. Ella sonrió, atrayéndolo para un beso de verdad. «Sabes», dijo, «a veces todavía no creo que mi vida haya dado un giro así». «¿Así como?» «Feliz completa mía». Miguel cogió su mano, entrelazó los dedos. «Siempre te lo mereciste. Solo necesitaste creerlo». Tayla miró por la ventana, hacia las calles concurridas de Barcelona abajo, hacia la vida palpitante de la ciudad, que ahora era verdaderamente su hogar. «Si estás animándola, como yo lo estoy», pensó, casi como si hablara con alguien invisible. «Demuéstralo, disfrutando la vida que tienes. Y si quieres ver más historias así, de mujeres que renacieron de las cenizas, quédate cerca, porque hay mucho más por venir». Miguel notó la sonrisa enigmática en su rostro. «¿En qué estás pensando?» «¿En cuántas mujeres están viviendo lo que yo viví?», dijo. «Atrapadas en matrimonios vacíos, creyendo que eso es lo que merecen». Quería poder decirle a cada una de ellas: «Vales más, puedes empezar de nuevo, puedes ser feliz otra vez». «Quizás puedas», sugirió Miguel, «a través de lo que creas, de las historias que cuentas». Tayla asintió pensativa. «Sí, quizás pueda». Y ese era solo el comienzo de su nueva vida. Una vida donde ella era protagonista, no secundaria. Una vida donde el amor era generoso, no calculador. Una vida donde ella finalmente era libre. Un año después del divorcio, Tayla estaba sentada en un café en Lisboa, la ciudad donde creció, mirando el Tajo brillar bajo el sol de otoño. Miguel estaba a su lado, sus dedos entrelazados a los de ella sobre la mesa de madera gastada. Habían vuelto a Portugal para un evento especial, la inauguración de la primera filial internacional del estudio Espacios de Luz. Era pequeña todavía, solo 3 empleados, además de ella. Pero era real, sólida, construida ladrillo a ladrillo, con su propio trabajo. «¿Cómo te sientes?», Miguel preguntó besando su mano. «Realizada», Tayla respondió. Y era pura verdad. En aquel año, su vida se había transformado completamente. El estudio prosperaba. Ella firmaba proyectos en Barcelona, Lisboa, incluso en París. Su nombre se estaba convirtiendo en referencia en diseño de interiores sostenible y humano. Espacios que no eran solo bonitos, sino acogedores que abrazaban a las personas. ¿Y Miguel? Miguel continuaba siendo su puerto seguro. Vivían juntos ahora, en un magnífico apartamento, con vistas al Parque Güell, pero sorprendentemente acogedor. 2 veces por semana, cocinaban juntos. Las mañanas de domingo, caminaban hasta la playa y tomaban café en puestos simples. Viajaban siempre que era posible, pero nunca ostentando. Preferían hoteles boutique, restaurantes locales, experiencias reales. La fortuna de Miguel existía, claro, pero la usaban con conciencia. Inversiones en proyectos sociales, becas de estudio para jóvenes diseñadores, donaciones anónimas para causas que importaban. «¿Sabes lo que amo de ti?», dijo Tayla de repente, girándose para mirarlo. «¿Qué? ¿Que me ves? Realmente me ves. No como esposa trofeo, no como accesorio, no como proyecto. Me ves como una persona completa, con sueños, ambiciones, defectos. Y me apoyas sin intentar controlarme». Miguel sonrió, aquella sonrisa pequeña y genuina que ella tanto amaba. «Es fácil apoyar a alguien que es tan extraordinaria como tú.
Se quedaron en silencio por un momento, solo existiendo juntos, observando Lisboa palpitar a su alrededor. Supe que Cassian está teniendo problemas. Miguel comentó casualmente. Tayla lo miró sorprendida. ¿Cómo así? La oficina perdió varios contratos después del divorcio. Aparentemente, a algunos clientes no les gustó cómo te trató. Y Valentina lo dejó hace 3 meses. Se llevó al bebé y regresó con su familia. Tayla procesó la información y esperó por algún sentimiento. Satisfacción, venganza, incluso pena. Pero todo lo que sintió fue nada. Indiferencia total. «Sabes», dijo finalmente, «hace un año esto me habría dado alegría. Hoy ni siquiera me importa. Es pasado. Página pasada. Libro cerrado. Estantería olvidada». «Es así como debe ser». Miguel estuvo de acuerdo. El mejor tipo de venganza es la indiferencia. Es seguir adelante y ser tan feliz que el pasado se vuelve irrelevante. Y Tayla lo era. Feliz. Profundamente. Completamente feliz. 2 meses después, en una noche de enero, Miguel llevó a Tayla a cenar en la cima de la torre de Collserola, con vista panorámica de toda Barcelona, brillando como una alfombra de estrellas caídas. La mesa estaba decorada con velas, rosas blancas, toda aquella magia que él sabía crear en los detalles. «¿Por qué tanta pompa?». Tayla bromeó, aunque estaba conmovida. «Es porque...». Miguel dijo, cogiendo su mano. «Tengo una pregunta importante que hacer». Él se bajó de la silla. Se arrodilló delante de ella y sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Tayla sintió que su corazón se detenía. «Tayla», Miguel dijo, sus ojos negros brillando con emoción. «Tú me has enseñado que existe belleza en la simplicidad, fuerza en la vulnerabilidad y poder en elegir ser verdadero. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No por ser perfecta. Tú no lo eres, gracias a Dios, porque la perfección es aburrida, sino por ser real, valiente, increíblemente resiliente. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo sueños juntos, enfrentando tormentas juntos, celebrando victorias juntos». «¿Te casas conmigo?». Abrió la caja. Dentro, un anillo simple y deslumbrante, amatista rodeada de pequeños diamantes montada en oro blanco. No era ostentoso. Era perfecto. Tayla estaba llorando, riendo, temblando, todo al mismo tiempo. «Sí», dijo. «Sí, 1000 veces sí». Miguel deslizó el anillo en su dedo. Se levantó y la besó profundamente, mientras a su alrededor, Barcelona presenciaba una historia de amor real más, construida sobre bases sólidas de respeto, admiración y elección mutua. El matrimonio se celebró 6 meses después, en Sintra, en la quinta donde Tayla creció. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Marta fue madrina. La abuela de Tayla, ya con 90 años, lloró de alegría. Tayla usó un vestido simple de lino blanco, cabello suelto, descalza en la hierba. Miguel vestía lino también, elegante y discreto como siempre. No hubo pompa, no hubo ostentación. Solo amor, música en vivo, comida casera hecha por las tías portuguesas de Tayla. Buen vino, risas, historias. Y cuando intercambiaron votos, Tayla dijo algo que hizo llorar a todos. «Miguel, me encontraste cuando estaba rota, pero no intentaste arreglarme, porque nunca estuve rota de verdad. Simplemente me mostraste que tenía todo el poder que necesitaba dentro de mí. Me mostraste que merecía ser amada por quien soy, no por quien alguien quería que fuera».
Por eso te prometo, te amaré siempre, pero nunca me perderé en ti. Seré tu pareja, no tu sombra, y juntos construiremos una vida que valga la pena vivir. Miguel, intentando controlar las lágrimas, respondió: Tayla, prometo nunca meterte en una caja, nunca disminuirte, nunca tratarte como menos que la mujer extraordinaria que eres. Prometo ser tu compañero en todo, en las alegrías y en las tormentas. Y prometo celebrar cada victoria tuya como si fuera mía, porque cuando tú brillas, el mundo entero se vuelve más bonito. Sellaron los votos con un beso largo bajo el cielo azul de Portugal, mientras los invitados aplaudían y gritaban. Y allí, en aquel momento, Tayla supo con absoluta certeza. Había tomado la elección correcta, no solo al casarse con Miguel, sino al elegirse a sí misma primero. Al negarse a volver con Cassian, al no aceptar migajas, al creer que merecía todo. Amor verdadero, respeto, compañerismo real. 3 años después, Tayla estaba en su oficina en Barcelona, ahora mucho más grande, con un equipo de 15 diseñadores, cuando recibió un email inesperado. Era de una revista internacional de diseño femenino. Querían hacer un reportaje de portada sobre ella. Tayla Andrade Ferreira, la diseñadora que renació de las cenizas y construyó un imperio de belleza y dignidad. La reportera quería entrevistarla sobre su jornada, sobre cómo superó el divorcio difícil y reconstruyó su vida, sobre lo que le diría a mujeres en situaciones similares. Tayla dudó. ¿Exponerse así? ¿Hablar públicamente sobre aquel período oscuro? Pero entonces se dio cuenta. Tal vez era exactamente lo que necesitaba hacer. Tal vez su historia podría ayudar a otras mujeres a encontrar coraje para empezar de nuevo. Aceptó. La entrevista se publicó 2 meses después, con fotos hermosas de Tayla en su estudio, en casa con Miguel, trabajando en proyectos. Y la parte más impactante fue la respuesta que dio a la última pregunta. Reportera, ¿qué le diría a mujeres que están viviendo lo que usted vivió? Atrapadas en relaciones que las disminuyen, con miedo a empezar de nuevo. Tayla diría lo siguiente: eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Ese miedo que sientes es normal. Esa sensación de estar atrapada es real. Pero nada de eso define quién eres o quién puedes llegar a ser. Yo pensaba que necesitaba a Cassian para ser alguien. Descubrí que él solo me estaba retrasando. Cuando finalmente tuve el coraje de elegirme a mí misma, mi vida floreció de maneras que nunca imaginé posibles. Así que, si estás leyendo esto y te ves en esta historia, elígete a ti. Siempre elígete a ti. Puede dar miedo, puede parecer imposible, pero al otro lado de ese miedo existe una vida que vale la pena vivir. Una vida donde tú eres la protagonista, no la secundaria. Y te lo mereces. Todas nos lo merecemos. No te conformes con migajas cuando puedes tener el banquete entero. No aceptes ser tratada como una opción cuando eres una prioridad. Y nunca, jamás, vuelvas con alguien que te hizo sentir pequeña. Porque no eres pequeña, eres inmensidad. El artículo se hizo viral. Miles de mujeres lo compartieron, comentaron, enviaron mensajes a Tayla contándole sus propias historias, agradeciéndole por la valentía de hablar. Y Tayla se dio cuenta de que su jornada tenía un significado mayor. No era solo sobre ella, era sobre todas las mujeres que necesitaban escuchar. Puedes empezar de nuevo. Te mereces más. Eres suficiente. 5 años después del divorcio, Tayla estaba en Bali, en un retiro de diseño sostenible que ella misma organizaba anualmente para diseñadores de todo el mundo.
Era el atardecer, el sol poniéndose en tonos de naranja y rosa sobre el mar. Ella estaba sentada en una terraza de madera, descalza, mirando el horizonte infinito. Miguel apareció. Se sentó a su lado. Pasó el brazo por sus hombros. ¿En qué estás pensando? En lo extraña que es la vida, dijo Tayla. Hace 5 años pensaba que lo había perdido todo. Hoy tengo más de lo que jamás soñé. ¿Y la parte más loca? No es ni siquiera sobre ti, ni sobre el estudio, ni sobre el éxito profesional. Es sobre mí, sobre quién me he convertido, sobre mirarme al espejo y gustarme genuinamente la mujer que veo. Ella es increíble, dijo Miguel. Sí. Tayla estuvo de acuerdo, sin falsa modestia. Y me tomó 38 años reconocerlo. Se quedaron allí, observando el sol descender lentamente, el día despidiéndose. No tengo ningún arrepentimiento, dijo Tayla de repente. Ni de la traición de Cassian, ni del dolor que pasé, porque todo aquello me trajo hasta aquí. Me transformó en quien soy. El dolor tiene esa función a veces, reflexionó Miguel. No es para destruirnos, es para reconstruirnos más fuertes. Exacto. Un grupo de mujeres del retiro pasó cerca, riendo, conversando animadamente en diversos idiomas. Tayla las observó, sonriendo. Algunas de ellas habían compartido sus historias durante las sesiones. Divorcios difíciles, abusos, pérdidas, todas reconstruyendo sus vidas, ladrillo a ladrillo. ¿Sabes cuál es la mejor venganza? Tayla preguntó a Miguel. Dime, ser tan absurdamente feliz que el pasado se vuelve irrelevante. Cassian me traicionó, me usó, me descartó. ¿Y hoy? Hoy ni siquiera recuerdo cuándo pensé en él por última vez. Él no merece espacio en mi cabeza, ni un segundo de mi presente. Su vida es su problema. La mía es una obra maestra en construcción. Miguel la besó largamente y dulce. Te amo, dijo simplemente. Yo también te amo. Tayla respondió. Pero ¿sabes una cosa? Incluso si tú no estuvieras aquí, yo estaría bien. Porque aprendí aquí a estar completa sola. Tú no me completas, Miguel. Tú me complementas. Y esa es la diferencia entre una relación saludable y la codependencia. Eres demasiado sabia. Miguel bromeó. No, solo pasé por el infierno y volví con lecciones. El sol finalmente tocó el horizonte, explotando en tonos finales de rojo y dorado antes de desaparecer. Tayla respiró hondo, sintiendo el aire salado llenar sus pulmones, sintiendo la vida palpitar en cada célula de su cuerpo. Tenía 38 años. Estaba en la cima de su carrera, casada con un hombre que la respetaba y amaba de verdad. Financieramente independiente, emocionalmente saludable, rodeada de personas que la apoyaban. Y todo esto lo conquistó no a pesar de la traición de Cassian, sino a causa de ella, porque aquella traición la forzó a despertar, a darse cuenta de que estaba viviendo una vida que no era suya, a encontrar coraje para empezar de nuevo. Y al final, la mejor venganza no fue ver a Cassian sufrir, fue verlo volverse completamente irrelevante. Fue construir una vida tan hermosa, tan llena, tan verdadera, que el pasado se convirtió en solo una historia distante. Fue elegirse a sí misma, todos los días, de todas las formas. Y esa elección, esa simple y revolucionaria elección de ponerse a sí misma en primer lugar, de rechazar migajas, de no volver con quien la hirió, esa elección cambió todo. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañar la jornada de Tayla. Su historia es ficción, pero representa verdades profundas. Las mujeres no necesitan salvadores.
necesitan despertar a su propio poder. No hay vuelta atrás para quien te hizo sentir pequeña. Solo hay seguir adelante, reconstruir, renacer. Te mereces un amor que te eleve, no que te disminuya. Te mereces compañerismo real, no control disfrazado. Te mereces ser la protagonista de tu propia vida. Y si hoy estás donde Tayla estaba al principio, atrapada, disminuida, creyendo que no hay salida, debes saber que la hay. Siempre la hay. Elígete a ti. Siempre elígete a ti. Porque al otro lado de esa elección valiente, existe una vida que vale la pena vivir, y tú te mereces absolutamente todo lo bueno que esa vida puede ofrecer. Nunca lo olvides. ¿Y ahí qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.